miércoles, en este caso. Si ven la transmisión en diferido, esto es Redes en vivo. Y nuestro canal de comunicación es el grupo Redes Ecologistas. Un grupo que es del Partido Ecologista. Transmitimos en vivo desde Piriápolis, en este caso. Nuestra misión, de alguna manera, es reunir a aquellos grupos ecologistas y a aquellas personas que tengan el sano interés de compartir su preocupación por el medio ambiente, su preocupación por el Uruguay, y que están dispuestas a hacer algo por esta patria. Hemos intentado transmitir en vivo. Hace un rato que estábamos intentando, este día no es posible ni con la transmisión de datos de Claro, ni con la transmisión de datos de Antel, así que lo estamos haciendo en diferido. Lo que intentábamos hoy era plasmar y compartir con ustedes algunas inquietudes al respecto de lo que ha sido la fecha patria, nuestro 25 de agosto, donde celebramos la independencia del Uruguay. Celebramos la independencia en medio de un momento histórico muy complejo, donde estamos entregando los recursos naturales del país a una multinacional llamada UPM, donde estamos celebrando un contrato totalmente ruinoso, con apariencia delictiva, un contrato en el que solamente se beneficia UPM y donde todos los uruguayos salen perjudicados. No sabemos, y se puede especular, si esta celebración de este contrato es por un negociado particular de una empresa llamada SACEM, que es una empresa uruguaya. Hay otra más involucrada en el negocio de las vías de UPM. No sabemos si es que es por la conveniencia particular de los $408.000 por día que nosotros, todos los uruguayos, le estaremos pagando a esta empresa para que haga el mantenimiento y la construcción de la vía férrea, que nos va a costar $2.500 millones. No sabemos si esto es por un interés particular de alguien del gobierno. Nos llama mucho la atención que, estando haciendo la conferencia de prensa que se hizo hace un poquito de tiempo, menos de 2 meses, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sentado al lado de nuestro ministro Víctor Rossi, ministro de Obras Públicas, de Transporte y Obras Públicas, al lado de él estuviera de un lado Astori y del otro lado el señor Ruibal, gerente de la empresa SACEM. Nos resulta muy extraño que el 25 de agosto el ministro Benech haya hecho una apología de UPM. Parece ser que hemos perdido hasta la dignidad como país, y la fuerza política que nos gobierna, que siempre defendió y encolumnó a todo el pueblo uruguayo en la defensa de la soberanía, de la patria. Ustedes recuerdan, fuera FMI, fuera Banco Mundial, fuera la intervención del BID, no se le hizo la guerra a la calle Mayor, el que fue a presidente, ¿verdad?, con el tema de la privatización de las empresas públicas, y en buena hora que el pueblo uruguayo defendimos el agua en el 2004, ¿verdad?, ante esa privatización que ya se venía elaborando. Sin embargo, esta misma fuerza política, cuando llega al gobierno, instala la ley de riego. Sin embargo, esta misma fuerza política, el Frente Amplio, sus dirigentes, quienes de alguna manera llegaron a la cúspide y desde la cúspide manejan las decisiones del gobierno, entrega y celebra un contrato ruinoso, perverso, a escondidas, con la empresa UPM, en donde hay serios indicios de una colusión de intereses, y los serios indicios están a la vista. Vemos en la conferencia, como decíamos hace un rato, al señor
Víctor Rossi al lado del señor gerente de una empresa llamada SACEM, que es la principal empresa constructora del Uruguay, la que agarra en términos coloquiales todos los contratos grandes de obra. Sin ir más lejos, donde yo vivo, Piriápolis, toda la reconstrucción del pueblo, SACEM, del puerto, quise decir, SACEM. Las rutas que se hicieron en el norte, SACEM. El consorcio Vía Central, por el cual pagamos, como dijimos recién, 2.500 millones de dólares, SACEM, que significa un contrato a 18 años con prórroga por algunos más, creo que 4 más, pagando 400.000 dólares por día para SACEM. Y el consorcio con SACIR, una empresa española que tiene denuncias de todo tipo por irregularidades en sus obras. Entonces los datos están a la vista. Uruguayos tenemos que despertar. Acá no se trata de ponerse la camiseta. Si hay una camiseta que nos ponemos es esta, la de Uruguay. Esa es la que nos tiene que reunir a todos. No es posible que personas inescrupulosas vendan el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad. No es justo que se traicionen los ideales artiguistas cuando en la escuela nos enseñan, tal vez por error entonces podríamos decir, que esos ideales son los que forjaron la patria, y juramos solemnemente la jura de la bandera en el 19 de junio de todos los años, celebrando el natalicio de Artigas. Entonces estamos frente a una traición, que no es una traición solamente a la ideología del Frente Amplio, por parte de sus dirigentes, es una traición a todos los uruguayos, es una traición al ideario de nuestro prócer. Nosotros en Redes Ecologistas proponemos, y no nos cansaremos de proponer, una reforma agraria que reparte las tierras para los uruguayos, porque consideramos que es necesario, es una estrategia del país, debería ser una estrategia, y es la visión de país que nosotros tenemos desde Redes, la democratización del acceso a la tierra. Consideramos que es un derecho, y ese derecho está refrendado en la Constitución cuando dice derecho a la vivienda, derecho a una vida digna, derecho al trabajo. Tenemos los uruguayos derecho a todo eso. El gobierno tiene que ser aquel administrador que, fiel a nuestra Constitución y fiel a nuestras tradiciones artiguistas, ponga en práctica aquellos instrumentos que viabilicen que esas ideas no queden solo en las teorías y en un pasado, sino que sean de constante y palpitante actualidad. Eso es lo que buscamos, por eso hemos desarrollado un programa que lo hemos plasmado en nuestro folleto, un tríptico que lanzamos hace unos meses cuando se lanzó este grupo, que es un grupo nuevo, que si bien tiene prácticamente una trayectoria de más de 2 años, oficialmente se lanza este año, en 2019, ya con todos los trámites hechos, el 20 de enero del presente año, como dijimos. Y por eso en este programa hablamos de reforma agraria. No sé si la cámara lo llega a tomar o si sale como espejo, pero acá dice reforma agraria orgánica, porque evidentemente no podemos seguir con un modelo productivo que está destruyendo el país. Ayer, como profesor en una coordinación de un liceo en el que trabajo, unos técnicos dieron una charla y decían que el autismo, cómo está aumentando, cómo los profesores tenemos que intentar adecuar nuestras prácticas docentes para intentar sacar lo mejor de ellos, y evidentemente que todos los profesores hacemos el esfuerzo cuando recibimos cada vez más en nuestras aulas alumnos con trastornos de aprendizaje, sea dislexia, sea ciertos comportamientos de ansiedad,
sea conductas que no son solamente derivadas de un problema quizás familiar, que además van en aumento, sino de trastornos en el área del aprendizaje y trastornos en definitiva en el área neuronal o lo que vendría a ser las capacidades del entendimiento, las capacidades cerebrales en última instancia. Y entonces decidimos intervenir en esa reunión y decir, señores, se nos está pidiendo que adecuemos lo que se le debe enseñar a los alumnos a su nivel mermado de comprensión, de inteligencia, de capacidad de aprender. Pero no estamos estudiando por qué ocurre esta merma, los problemas, en definitiva, las dificultades de aprendizaje. Y esas dificultades de aprendizaje se están dando porque estamos dejando que la industria tóxica del cultivo de siembra directa, patrocinada por empresas como Monsanto, Bayer, Syngenta, Bass, DuPont, etc., hayan tomado las riendas de la producción y de la utilización del Uruguay, de nuestros campos, para hacer ese tipo de cultivos que involucran toneladas y toneladas de agrotóxicos como el glifosato, por ejemplo. Decía en la reunión de ayer que el glifosato causa deterioros de una manera avasallante en la microbiota intestinal y que esa microbiota intestinal está en relación con las capacidades neuronales de todos nosotros, ya que allí tenemos ese segundo cerebro. Les contaba en esas pocas palabras que el glifosato termina con las bacterias del intestino. Pero además el glifosato y el Roundup y toda la simbiosis de los distintos aditivos y componentes que por diferentes vías están siendo introducidos en nuestros organismos, atrofian los axones y de nuestras neuronas. El axón es lo que conecta una neurona con otra. Hace que el axón no se desarrolle adecuadamente, que le demore mucho más tiempo y por lo tanto merma directamente nuestras capacidades de comprensión. Entonces, si vamos a adecuarnos a las dificultades de aprendizaje que los muchachos están teniendo en las escuelas, en los liceos, que son constatables por todos los docentes, algunos advierten este aumento, otros todavía no se dan cuenta. También es cierto. Pero muchos docentes sí nos damos cuenta que esto va en aumento. Y se nos piden políticas inclusivas, y estamos de acuerdo, no hay que excluir a nadie. Pero nosotros también vamos a levantar nuestra voz y decir, pero entonces adecúen el modelo de industria de alimentos a un modelo saludable. Y Redes Ecologistas plantea y propone al respecto, como propone todo el Partido Ecologista, la eliminación, la prohibición de aquellos agrotóxicos que estén prohibidos en cualquier lugar del primer mundo. Porque acá no tenemos, como bien dice nuestro principal candidato, César Vega, acá no tenemos los laboratorios disponibles, los podríamos tener, por supuesto, pero no están disponibles. El LATU, por ejemplo, es un laboratorio privado. No crean que por más que tienen el nombre de Laboratorio Tecnológico del Uruguay, significa que sea verdaderamente nacional y libre. No lo es. Tampoco tenemos la libertad de analizar ni siquiera el agua por ese decreto presidencial, aquel decreto que prohíbe la difusión de análisis del agua, por ejemplo. Entonces, si ni siquiera tenemos la libertad de analizar el agua que tomamos, porque a tal grado de esclavitud estamos llegando, a tal grado de indecencia ha llegado este gobierno, de prohibir el análisis y prohibir la difusión de los análisis, con lo cual
la Facultad de Ciencias se le cortan las manos para sus investigaciones. Nos quedamos sin formas de analizar, por ejemplo, qué es lo que pasa a nivel de agrotóxicos en nuestros campos. Pero sí tenemos los datos de importaciones de estos venenos que son introducidos en la siembra de soja transgénica, de maíz transgénico, también de los eucaliptus, que abarcan más de 1.100.000 hectáreas de nuestras 17 millones. Es decir, yo quiero que tomemos conciencia de que los campos del Uruguay han sido tomados por el agronegocio, por industrias y empresarios totalmente ajenos a cualquier amor a la patria y a cualquier respeto a la vida humana o animal o vegetal de nuestro país. Por eso es que es muy necesario que hayan ecologistas en el Parlamento y ojalá tuviéramos un gobierno ecologista. Pero el Uruguay está lejos de esos. Debemos asumir que hoy la disputa está entre si va a ser la calle Pou o si va a ser Martínez. Por allí aparece el neoliberal Talvi liderando el Partido Colorado, haciéndose llamar ballista, cuando, como bien dice César Vega, lo dejamos hablar y ya sabemos que es un Chicago Boys. Ya sabemos que es un liberal, un neoliberal. Ya sabemos que de ballista lo único que le queda es el uso colorado. Entonces, y bien que los colorados harían bien en no votar a Talvi, que más parece un frente amplista de la élite que comanda el Frente Amplio y no del pueblo, ¿verdad? No del pueblo frente amplista, que el pueblo frente amplista, yo fui frente amplista. El pueblo frente amplista es aquel pueblo que quería, decía, bueno, pero vamos a pagar la deuda externa, vamos a tratar de liberarnos de la deuda externa. Como decía Astori, no puede ser que estos jóvenes tengan que pagar esta deuda que es ilegítima. Recuerden los videos de Astori, búsquenlos en internet, en YouTube. Esa empresa llamada YouTube, ¿verdad?, que es también censuradora de ciertas corrientes de pensamiento, como lo es Facebook, que también censura, por ejemplo, a todos los provida. El contenido provida es censurado por Facebook, porque Facebook, igual que YouTube, igual que la élite que gobierna este mundo, es eugenésica. No nos queremos ir de tema, estábamos con UPM, estábamos con el tema de la reforma agraria, estábamos con el tema de cómo el ministro Berech en el 25 de agosto, en la fecha de la independencia, menciona con una total falta de respeto a lo que es el Uruguay, a lo que es nuestra fecha patria, menciona a UPM. Y también a mí me causó dolor el mismo 25 de agosto que no concurrí a Piedra Alta en Florida por razones de peso, por razones que algunos comprenderán sin palabras, otros quizás me preguntarán, ¿por qué no fuiste? No fui porque soy del Peri y porque tenemos una línea de conducta, una línea de acción, y preferimos en estos momentos dejar bien en claro nuestra posición. No necesitamos ir a Florida para decir que somos artiguistas. No necesitamos ir a Florida para decir que estamos con nuestra Constitución, que estamos con la independencia y que estamos con una visión integradora americana como la que quería Artigas. Entonces, también me dio dolor ese día estar en mi casa y escuchar que de fondo había un partido de fútbol. No recuerdo si Nacional o Peñarol, cuál jugaba. Entonces, ni siquiera el día de la independencia, el día quizás más importante, junto con el 18 de julio, día de la jura de la Constitución, ni siquiera ese día podemos suspender el fútbol para hacer un recordatorio del sacrificio que hicieron quienes fundaron esta patria, quienes se jugaron la vida en aquella cruzada libertadora, luchando contra el ejército invasor portugués, luchando también contra las invasiones inglesas,
retirando también a los españoles para poder ser independientes, para poder ser autónomos y para poder ser integrados en estas provincias unidas, en aquella patria grande, que evidentemente era estratégicamente lo mejor que podíamos hacer, porque los recursos que tenemos en esta zona del mundo, la extensión, el río de la Plata, como un río interno, hubiera sido estratégicamente muy poderoso. Más en este mundo donde claramente vemos bloques, vemos geopolíticamente la necesidad de que América Latina sea verdaderamente yo no digo una sola nación, pero sí un solo bloque regional. Es insólito lo que pasó en América Latina, y ahí vemos la fragmentación de los ingleses cuando siempre han dicho divide y reinarás. Ellos nos dividieron en distintos países, todos fragmentados. Fíjense qué distinto fue en Estados Unidos, que lograron unir esos estados, que hubieran sido países diferentes. Tendríamos a distintos países y no tendríamos un Estados Unidos fuerte, que más allá de que podamos decir que está en decadencia por algunos indicadores, de que ya no es la primer potencia del mundo, que hay otras, igual está entre las 3 primeras o 4 primeras, ¿verdad? Que podríamos decir a esta altura que son China, Estados Unidos, Rusia e India. Siempre Artigas bregó por la libertad, por la unión fraterna de todos los orientales, y peleó junto con los indios, que cosas que describe muy lindo. Les recomiendo el libro de Carlos Maggi, Artigas y el Caciquillo, si lo pueden encontrar, lo buscan en internet, en Mercado Libre, donde nos cuenta la otra historia de la conquista, que es maravillosa, de la conquista, perdón, de la libertad, de la revolución libertadora, digamos, artiguista. Cómo los indios charrúas y otros tuvieron tan destacado papel en la libertad, y cómo luego fueron traicionados y exterminados en aquel fatídico Salsipuedes, que nos llena de vergüenza y que fue llevado a cabo por peores americanos, como decía Artigas, los que traicionaron a Artigas. Pero entonces la traición continúa, y vemos un 25 de agosto a un ministro Benech haciendo loas de lo importante que es UPM, cuando nos va a endeudar, nos está colonizando todas nuestras tierras, va a multiplicar la expulsión de agricultores que todavía se mantienen en los campos del Uruguay, en nuestra tierra, que va a pasar a ser de propiedad o de usufructo de esos malos europeos que vienen a seguir colonizando estas tierras. ¿Cuándo aprenderemos a liberarnos de esta maldición de Malinche que todavía se hace presente? ¿Cuándo podremos liberar esta tierra de esos malos europeos, pero peor, de los peores americanos y de los pésimos uruguayos entreguistas, que sin el más mínimo pudor ni respeto mencionan en una fecha patria donde deberíamos hablar de la soberanía nacional, mencionan a una empresa extranjera que viene a adueñarse de nuestras tierras, a expulsar a nuestros agricultores, a endeudarnos a las futuras generaciones y a contaminar y echar a perder el Río Negro absolutamente. Hace 3 años hacíamos un video, lo pueden encontrar aquí en este grupo, lo pueden encontrar en mi canal particular, Marcelo Gómez Greco, en YouTube, un video donde hablábamos sobre UPM, todos los perjuicios que traería UPM, y decíamos, y encima nos van a endeudar por $1.000 millones con el Banco Mundial, que era la noticia que rondaba en aquella época, 2016. No sabíamos ni el lugar, sin embargo dijimos, va a ser en las inmediaciones del Pueblo Centenario, y está documentado. No son 1.000 millones, son 4.500 millones.
Entonces no hablemos de soberanía cuando estamos endeudando a nuestro país y a las generaciones que vienen. En el programa anterior dijimos, ¿quién de ustedes pone de su bolsillo $1000 para UPM? ¿Quién lo hace? Ninguno lo hacemos. Bueno, el gobierno lo hace por usted. El gobierno se toma las atribuciones de hacerlo por usted, por sus hijos y por sus nietos. $1000 cada uno. Hasta completar 4 millones y medio de uruguayos. ¿Sí? Poniendo $1000 cada uno para poder hacer que una empresa finlandesa se instale en Uruguay. Yo no sé si esto es motivo de sorpresa para muchos, de exultante indignación para los uruguayos, o si hemos perdido la capacidad de reacción. Porque tal vez con todos los aditivos que se usan, tal vez con todos los sedativos que se usan en las comidas, tal vez con todos los disruptores endocrinos, tal vez con el flúor que se utiliza para atrofiar la glándula pineal del ser humano, tal vez entonces ya no haya capacidad de comprensión, de entendimiento y de reacción. Por eso nosotros en redes ecologistas proponemos una reforma agraria, proponemos tomar la sartén por el mango y decir, la tierra de los uruguayos para los uruguayos. ¿Quién se puede inscribir? Todo aquel que lo desee. ¿Qué tierras podemos usar? Todas las que el Instituto de Colonización hoy tiene, que son 600.000 hectáreas. 1 hectárea por familia, le damos 600.000 hectáreas a 600.000 familias de uruguayos. Eso es una reforma agraria, porque no todo el mundo quiere salir de la ciudad, pero sí puede haber 100.000, 200.000, 300.000 familias que sí lo quieran hacer, que quieran vivir en un entorno más natural, como el que nosotros hace 20 o 25 años optamos, siendo montevideanos, salirnos para el campo, para salir de esa presión insoportable de la vida ciudadana y poder recuperar el espacio vital que un ser humano necesita, y bien que sabemos por experiencia propia que en una chacra de 6-7 hectáreas, como nos ha tocado vivir durante algunos años, pueden vivir 6, 7, 8 familias perfectamente. Bien sabemos que 1 hectárea es suficiente como para que una familia pueda producir sus alimentos e inclusive criar algunos tipos de animales para poder conseguir productos que llamaríamos de granja. Bien proponemos entonces por experiencia propia que las ecogranjas es un modelo saludable, sustentable de vida, y que no significa la renuncia al confort, porque esas ecogranjas pueden tener conexión a internet, pueden tener luz eléctrica, por supuesto, pueden ser autónomas también en materia de soberanía energética, pueden también reciclar sus desechos, ya sea desechos domésticos, desechos sanitarios, como los desechos orgánicos para poder producir compost. Bien sabemos que en esas ecogranjas se pueden producir alimentos para llevarles a nuestros hermanos de la ciudad, que puedan alimentarse con comida que no les atrofie sus glándulas endocrinas, que eso es un disruptor endocrino. Bien sabemos entonces que se puede generar un plan, un proyecto nacional basado en el modelo de ecogranjas, no para que sea el único modelo productivo, pero sí para que sea un modelo alternativo emergente, que hagamos valer la soberanía que deberíamos tener sobre nuestras tierras y que hagamos valer la producción orgánica para que sea la principal producción del Uruguay. No decimos prohibir el agronegocio, decimos desestimularlo, retirarlo, generar zonas de exclusión, zonas de protección ambiental, ecológica, en los entornos de cada ciudad de nuestro Uruguay. Entonces invitamos a apoyar a este proyecto. No porque querramos ser políticos, que querramos simplemente ser juntavotos para que nos voten. Es porque lo queremos hacer junto a ustedes, todos juntos. Queremos de verdad transformar el Uruguay. Creemos que hay gente que todavía tiene la intención sana de pensar en el bien común y queremos integrarlos
a que trabajen con nosotros, a trabajar todos juntos, a formar redes ecológicas en todo el país. Convocamos a todos los ecologistas, convocamos a todos los agricultores que quieran integrarse en un proceso de reconversión para ser apoyados para una agricultura orgánica que verdaderamente suministre productos de calidad, productos alimenticios sanos de punta a punta, para que todos los orientales, todos los uruguayos puedan llevar a sus mesas y sus familias alimentos verdaderamente sanos, nutritivos. ¿Cuál es la diferencia entre un alimento orgánico verdaderamente y un alimento transgénico o, por ejemplo, cultivado con agrotóxicos? El nivel nutricional. Se multiplica, está documentado, está estudiado la cantidad de hierro, la cantidad de vitaminas que tiene una manzana orgánica, que tiene la misma soja orgánica en comparación con la que no lo es, una lechuga orgánica en comparación con la que no lo es. Es asombrosa la capacidad nutricional que hemos perdido. Entonces después nos preguntamos por qué nuestros chiquilines no rinden, por qué están tan distraídos, por qué tienen problemas de aprendizaje. ¿No será por lo que comen? ¿No será por lo que tomamos como agua potable, que no es potable? Y hay que decirlo. Estamos tomando agua no potable, agua contaminada, agua hecha transparente a partir de cloro, y el cloro es un acelerador del envejecimiento. El cloro, así como mata las bacterias del agua, mata nuestras bacterias de nuestro intestino. Y son imprescindibles tener una flora bacteriana intestinal numerosa y vital para transformar esos alimentos y captar los nutrientes. Hoy estamos alimentándonos con probióticos. Se le da a la gente, bueno, tome pastillitas de probióticos, porque hemos perdido los probióticos naturales que deberían estar en nuestros intestinos. Entonces no capturamos los nutrientes. Y si a eso le sumamos que lo que comemos tiene menos nutrientes por ser agricultura tóxica, transgénica, agricultura industrial solamente para beneficio de empresas, entonces lo que nos está quedando para nutrir nuestro cerebro, para nutrir nuestro cuerpo, para tener una vida saludable, es mínimo. Uruguayos, despertemos ante esta realidad. No estamos acá para juntar votos, no estamos acá para decir, miren que nosotros vamos a prometer esto para que nos voten, para cobrar los sueldos que cobran los diputados. Ese sueldo que va a cobrar el ecologista que venga como diputado de nuestro grupo va a ser distribuido en todo el grupo de trabajadores que integran redes ecologistas, para que todos trabajemos por igual. Y parte del dinero, de los votos, una cantidad que la Corte Electoral, que nuestras leyes destina a los partidos políticos. En nuestro caso, en redes ecologistas, vamos a destinar la mitad de ese dinero, y esto votado en asamblea, para hacer una ecogranja modelo, para demostrarle a los orientales, a todos, que se puede vivir, se puede crear un modelo diferente, recuperar la soberanía, recuperar el mando, el dominio sobre nuestro país. Entonces no nos dejemos engañar por los Sartori, por los Talvi, por los Vázquez. No nos dejemos engañar por los neoliberales de siempre. Entendamos que en la política está lo que se ve y está lo que no se ve. Están las reuniones del grupo Bilderberg, por ejemplo, al cual fue nuestro ilustre candidato a la presidencia Novik. En esas reuniones se definen las candidaturas para los países. En esas reuniones se definen los apoyos a un Macron, por ejemplo, miembro de la banca Rothschild hasta antes de tomar su poder en Francia. Entonces, mis caros amigos, esto no lo estamos haciendo improvisando. Esto lo estamos haciendo con todo el corazón, con todo el verdadero sentimiento patriótico
de querer lo mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los uruguayos de hoy también. Porque consideramos que es posible reorganizar el Uruguay. Nosotros estamos llenos de ideas, llenos de propuestas, llenos de ganas de hacerlo. ¿Sí? ¿Y qué necesitamos? Formar este grupo, que se siga integrando personas que quieran colaborar. Personas que vengan con la honestidad moral, ética, de venir a sumar ideas, propuestas, ganas, no solamente su voto, y de liderar el cambio para poder dejar legado, para transformar el Uruguay en el país que debería ser. Tenemos tierra de sobra, no somos un país chiquito, somos el país más despoblado en el campo. Y si no hacemos algo al respecto, lo que nos va a pasar es que nos vamos a quedar sin productores, y los productos que van a llegar a las mesas de los orientales, de los uruguayos, van a estar toditos contaminados por el agronegocio tóxico de empresas inescrupulosas como Monsanto, como Bayer, Monsanto-Bayer, ¿verdad? Esa fusión increíblemente demostrativa de los intereses de la mafia médica con la industria tóxica de alimentos. Hasta aquí esta locución de los miércoles. Esperamos contar con todo el apoyo. Ojalá muchos compartan estos videos, que no son perfectos, que tienen quizás las carencias técnicas de lo que es un grupo menor, un grupo chico dentro del país, pero que se esfuerza por plasmar en un programa realmente estudiado, sólido, bien estructurado, las ideas, los vectores de delinear las políticas que un país serio debería tener. Y en eso sí le podemos discutir a cualquier partido político y podemos debatir con cualquier candidato de otros partidos a ver cómo es que piensa transformar el Uruguay. Porque muy fácil es decir, vamos a crear 100.000, 200.000 puestos de trabajo. Distinto es decirlo con fundamento. Los vamos a crear de este modo. En Redes Ecologistas hemos diseñado los planes para generar empleo para todos los uruguayos, para generar verdaderamente una revolución estructural en el país, que al mismo tiempo de dar soporte, sustento y digamos una solución sobre la marcha, también transforma las estructuras para poder realmente renovar el país y sacarnos a estas cacatúas del poder para que entren verdaderos patriotas, verdaderas personas capaces de dar un rumbo favorable a las cosas. Hasta la próxima, amigos.